bien, no pasamos por alto los ángeles que nos acompañan. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Sabemos que sí. Pero no pasamos por alto a nuestro hermano Valentín Reyes. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Valentín, ¿verdad? Un soldado de Cristo de muchos años que nos conocemos ya, ¿verdad? Batallando en publicaciones, ¿verdad? Y todavía los milagros de Cristo, que estamos vivos todavía en la lista de los vivos, ¿verdad? Así que bienvenido, Valentín, a su iglesia. Y ya dijimos entonces, le dimos la bienvenida allí a Abigail, y ya nuestro hermano Derry, que es de nosotros, Derry David, Derry Junior, también ya, ¿verdad? Son de nosotros, con Heriberta. Muy bien, mis hermanos, también son bienvenidos allí. Alexander, ¿dónde está Alexander? ¿Cuánto le dan bienvenida a Alexander? Él es hijo de ahora de la predicadora del instrumento, que vamos, bueno, ya podemos decir su nombre. Ella es Asia Almonte. ¿Cuánto le dan la bienvenida a ella? Muy bien, ella es una sierva del Señor también, que por muchos años ha trabajado en la obra de Dios y con los dones y los talentos y las oportunidades que Dios le da, entonces está trabajando para el Señor y el bien de los demás. Ella trabaja en el área de salud mental, ¿verdad? Es psicóloga, y entonces cualquier ayuda que se pueda prestar está disponible ella. Trabajando en línea, trabajó también en Santo Domingo un buen tiempo en esa área, ¿verdad? Salud mental. Así que ya ustedes saben, podemos después hacer contacto con ella mediante su número, su teléfono. Pero ella era el instrumento que Dios ha escogido hoy, providencialmente. El Señor sabe lo que hace, que está con nosotros hoy. Y creo que no será la primera vez. En otra oportunidad la tendremos ya para darnos algunas charlas y algunas orientaciones que el pueblo de Dios necesita. Bien, mis hermanos, así que sin más, para honra y gloria de Dios, tenemos ahora el almuerzo central espiritual, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso significa que el terreno tiene que estar preparado para que dé buenos frutos, a 30, a 60 o a 100. O sea, que la mente esté disponible para que escuche la palabra que el Señor nos trae a través de Asia Almonte. Bienvenida y muchas bendiciones. Gracias. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Muy bien. Estamos agradecidos de Dios por el privilegio que nos da estar aquí para adorar y glorificar su nombre. Bien, vamos a ir a lo que fue nuestra lectura bíblica. El título del tema de esta mañana es Nuestra perspectiva de Dios, o la perspectiva de Dios y la vida cristiana. Vamos a hablar cuánto influye esa perspectiva que nosotros tengamos de Dios, ese conocimiento que tengamos de Dios en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios. La lectura bíblica, como ya conocemos, está en el libro de San Juan, en el capítulo 17 y el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. La vida eterna, ¿qué cosa es? Dijimos, o dice la palabra que es. ¿Cuál es la vida eterna, mis hermanos? Debemos conocer a Jesucristo, debemos conocer al Padre. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios es la vida eterna. Vamos a implorar una vez más la presencia de Dios. Padre, seguimos alabándote y glorificándote. En este momento, Señor, queremos que nos hable, que tus siervos estamos prestos a escuchar. Esperamos, Señor, que cualquier espíritu de ruido, de malestar que se pueda levantar, sea reprendido por ti en el nombre de Jesús, y que estas palabras, Señor, puedan ser como aquella semilla que cayó en tierra fértil. Que podamos, Señor, acatarla y esos frutos compartirlo con otros que no están aquí en este momento. Bendice a cada uno de los hermanos presentes, tanto a los que están aquí como a los virtuales. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay otro texto que me gustaría que busquemos. Está en el libro de Jeremías, que también es un texto muy conocido. Jeremías,
el capítulo 9 y el verso, vamos a leer los versos 23 y 24, que también nos habla del conocimiento de Dios. Nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tremendo. Conocer y entender a Dios. Aquí mismo nos dice Dios a través del profeta que es algo de vital importancia. Es lo más importante en nuestro caminar con Dios. Pero es importante destacar que no siempre tenemos un concepto claro de Dios. Y está determinado que el concepto que nosotros tenemos de Dios, la perspectiva que nosotros tenemos de Dios, eso nos mostrará como cristianos. Cuando usted ve a una persona comportándose de una forma determinada, eso le dice en qué Dios cree, qué concepto de Dios tiene. Y vamos a conocer en el transcurso de desarrollo del tema cuál debería ser el toque de distinción de una persona que conoce al Dios verdadero. Y antes de avanzar, debo resaltar que cuando digo conocer, no me refiero a conocer a Dios completamente, porque es imposible que una mente finita pueda conocer y entender completamente a un Dios infinito. Esto sería como pretender vaciar el mar en un vaso. Pero cuando digo conocer, me refiero hasta donde nuestra capacidad finita lo permite. A esto me refiero. Es decir, ¿qué concepto en mi capacidad humana yo tengo de ese Dios? Quiero que vayamos al libro de Lucas. En el capítulo 15 encontramos una parábola. Y esta parábola ya la conocemos. Por cuestión de tiempo no vamos a leerla completa. Pero sí vamos a leer algunos versículos. Vamos a ver a partir del verso 25. Esta parábola tiene que ver con el hijo pródigo. Todos la conocemos, ¿verdad? El hijo pródigo es una parábola donde se destaca la desobediencia de un hijo rebelde que en sentido figurado mata a su padre porque le pide algo que se supone debe tenerlo una vez que el padre muera, que era la herencia material. Sin embargo, él quiso tenerla antes. Casi siempre que presentamos esta parábola, hacemos mucho énfasis en este hijo pródigo y perdemos de vista o le restamos importancia a lo que es el hermano mayor. Pero si bien es cierto que hay una gran lección en lo que es el hijo pródigo, no menos cierto es que hay una tan grande como la primera en el hijo mayor. Y aquí quiero detenerme un poquito. Si leemos a partir del verso 25, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. Fíjense, lo primero que este muchacho viene lleno de un ego. Tantos años te sirvo. O sea, le está dejando entender al padre que el padre le debe, el padre está en deuda con él. Esto es lo primero. No habiéndote desobedecido jamás. Esto es justificación personal. Yo soy bueno y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Wow! ¿Qué concepto tiene este hijo de su padre? Tiene un concepto totalmente errado, porque aquí él denota que su padre es un padre mezquino. Es un padre que no tiene cuidado para un hijo bueno. Pero sigue diciendo el texto.
Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este hijo estaba en casa, nunca salió, pero él no se acababa de enterar que todo allí el padre lo había dispuesto para él. Y si ustedes se dan cuenta, la forma como este muchacho se maneja en este momento importantísimo denota el conocimiento que él tiene de su padre. Un conocimiento totalmente errado. Porque hasta ahí él estaba pensando que su padre lo había perdido de vista a él. Que su padre estaba aupando a un hijo desobediente. Y fíjate que él dice, mira, tú no me das ni siquiera un corderito. Oye, tú no te comes el cordero porque tú no quieres, porque todos los corderos están ahí y todos son tuyos. Pero el hecho de él tener un concepto distorsionado no le permite vivir la vida que debía vivir junto a su padre. Ven, ¿había problema en que se comiera el cordero con los amigos? No, el concepto que él tenía de su padre no le permitía hacer uso de lo que el padre había dispuesto para él. Entonces, vamos entendiendo lo importante de nosotros tener un concepto, una perspectiva clara, real de nuestro Dios, porque a veces no será que nos comportamos como ese hijo mayor que decimos, yo tengo tanto tiempo en la iglesia, trabajo mucho y mira, las cosas no me van bien, la gente consigue esto, consigue aquello, pero yo no. Pero esto no es así, porque si estamos en Cristo, tenemos derecho a todo. Todo Cristo lo dispuso para nosotros. Dios lo dispuso a través de su Hijo, todo para nosotros. De modo que nunca deberíamos quejarnos, porque todo está ahí. Quiero que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 8, en el capítulo 5, perdón, 5:8. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo allí, el capítulo 5 y el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué exigió Cristo para morir por nosotros? ¿Cuánto exigió? ¿Cuánto te pidió Cristo a ti? ¿Cuánto me pidió para morir por mí? No pidió nada. No pidió nada. El apóstol Pablo nos dice también en el libro de Efesios que cuando nosotros aún estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Lo que nosotros tenemos de Cristo, mis hermanos, es una dádiva, es un favor, es una gracia, es algo que a nosotros no nos ha costado nada. De modo que este es el punto de partida para nosotros conocer al Dios y entender al Dios que servimos. Es un Dios que cuando nosotros no teníamos nada y no merecíamos nada, Él lo dispuso todo por nosotros. De modo que si nosotros caminamos con Él, aceptamos esa gracia, ¿alguna vez debemos exigirle pago? No, no debemos exigirle ningún pago porque todo ha sido dispuesto para nosotros desde el principio mismo. Así es que eso de que si Dios no me da, que si es un problema de concepto, de cómo yo estoy interpretando a mi Dios, porque todo está dispuesto, todo ha estado dispuesto desde antes de yo llegar. Ya la mesa estaba puesta y estaba dispuesto para mí. De modo que mi actitud en mi caminar con Dios debe ser, en lugar de una actitud de exigencia, debe ser una actitud de agradecimiento, de adoración, de gozo, de alabanza, porque Él siempre nos ha dado. ¿Cómo es Dios, mis hermanos? Conocer cómo es Dios, esto es fundamental. Y quiero que vayamos al libro de Santiago, porque quiero que sea la palabra de Dios que nos hable y no palabra de hombre, porque ya de eso tenemos suficiente. En el capítulo 1 de Santiago, si leemos el verso 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y qué es lo que viene de Dios? Todo lo bueno, mis hermanos, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Eso de que nos cuestionamos, que si Dios me mandó esto, que si... No, 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 mis hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto está en Dios. Jesús dijo, el enemigo no viene sino a matar, a robar y a destruir. ¿Quién? El enemigo. Cristo no dijo, yo vine a matar, a robar y a destruir. Cristo no mató a nadie. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Ese es el Dios al que nosotros servimos. A un Dios que siempre nos ha dado, a un Dios que siempre nos da buenas cosas. La bendición de Jehová, dice el Proverbio 10:22, si no me engaño, es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Es la única que enriquece y no añade tristeza consigo. De modo que es la mejor que podamos recibir en toda nuestra vida. Vamos a ver un poquito más en el verso 5, ahí en el capítulo 1 de Santiago. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como cristianos? Una constancia en nuestra fe. Y esa constancia tiene que partir del concepto, de la perspectiva que nosotros tengamos de Dios. Dios es siempre bueno. Dios es el que siempre nos da. Y Dios, cuando nosotros no teníamos absolutamente nada, lo dispuso todo. Es más, dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y Cristo vino a darlo todo para reconciliarnos con el Padre. Y a partir de ahí nos convierte en hijos legítimos de Dios. De modo que si nosotros asimilamos esta verdad y la interiorizamos tranquilamente, nuestro caminar con Dios debe ser otro. Debe ser un caminar lleno de gozo. Debe ser un caminar lleno de satisfacción. ¿Por qué? Porque nada de lo que tengo ni pueda tener depende ni dependerá de mi esfuerzo. Todo depende de Cristo. Por eso conocer y entender a Cristo es la salvación, es la vida eterna. Porque cuando yo entiendo esa verdad, eso me va a llevar a depender de Cristo. Como el mismo Cristo dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. Como el pámpano y la vid, tenemos que estar dependiendo siempre de Cristo. Porque todo lo recibí de Cristo, suscito por Cristo y viviré por Cristo por la eternidad. Vamos a ver un poquito más en una parábola en Lucas. Vamos a ver ahora Lucas 19 y brevemente, no vamos a leer la parábola completa, obviamente, pero vamos a ver algunos versículos. Vamos a detenernos en lo que es la parábola de las 10 minas y vamos a leer a partir del verso 21. Vamos a tomar el 20 para tomar más el contexto. Esta parábola ustedes la conocen, que es cuando se le asigna a determinada persona unas minas y luego el dueño se va y al cabo de un tiempo viene, es paralela con los talentos, con las parábolas de los talentos. Dice el verso 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Escuchen esto, 21, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Oiga qué concepto tenía este señor de su jefe. Entonces el Señor le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo.
tú estás diciendo que yo soy duro, bueno, pues por lo que tú estás diciendo, yo te voy a juzgar. De modo que es importante, mis hermanos, lo que yo creo, porque lo que yo creo va a determinar lo que yo hablo. Y lo que yo hablo, creo y hablo, va a llevar a una conducta que eso es lo que va a pasar con mi vida. Esta persona tenía un concepto totalmente negativo, tan negativo que no le permitió mover este recurso que le dejaron por miedo. ¿Será que nosotros tenemos miedo al Dios que servimos? Que tenemos un concepto de que es un Dios muy severo y que tenemos que andar pisando demasiado fino porque jeje, a la primera que te mueva, prepárate. Cuidado con eso, mis hermanos. Dice, entonces, él le dice, sabía que yo era hombre severo, porque eso fue lo que tú dijiste, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese concepto que nosotros tengamos, de Dios, es lo que va a hacer fluir el bien de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Si usted cree que su Dios es mezquino, pues usted vivirá como una persona mezquina. Si usted cree que su Dios es un Dios severo, que nada más está esperando que usted falle para empujarlo y tirarlo allí al abismo, entonces usted vivirá plagado de miedo. Pero ¿sabían ustedes que el miedo no tiene nada que ver con Dios? Y no me refiero al miedo de ese instinto de vida que tenemos los seres humanos, que si ahora mismo salta un fuego aquí, todos vamos a querer escapar lo más rápido posible. No, eso es un instinto, que una reacción, una emoción natural del ser humano. Me refiero al miedo, a ese estado consciente que la persona tiene a raíz de una situación futura que pueda suceder. Y esto basado si se trata de persona, en el tipo de persona. En el caso de Dios, si nosotros nos acercamos a Dios con un miedo de pánico, esto quiere decir que nosotros tenemos un concepto negativo. Porque el Dios que ha venido a dar su vida por nosotros es un Dios de amor. Y la Biblia nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, que en el amor no hay temor, no son compatibles. El inverso del amor no es el odio, es el miedo. De modo que el miedo y el temor no son compatibles, porque el amor echa fuera todo temor. En este caso vemos una persona que estaba llena de miedo. Y esa actitud de miedo lo hacía actuar de una forma incorrecta, porque ustedes ya con tiempo en su casa se leen la parábola completa y van a ver que otros que le dieron 5, pues trabajaron tranquilamente y la multiplicaron, la mina y en el caso de los talentos también. Vamos a ver qué nos dice Proverbio 10:24 con relación a este concepto de nosotros creerle a Dios, de cómo nosotros percibimos a Dios. El 24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que deseen. ¿Cuántos de nosotros somos justos? Dice la Biblia que ni aun uno. Nosotros no somos justos, pero en Cristo hemos sido justificados. Cuando nosotros aceptamos la salvación en Cristo, Cristo nos justificó. De modo que yo voy con la justicia de Cristo como mi garantía. Yo no voy con justicia propia. Por eso, cuando el hijo mayor vino y se presentó al padre y dijo, mira, yo he hecho, yo he aquello, él estaba basándose en su justicia propia. Pero cuando usted sabe que Cristo lo hizo por usted, ahora ya usted no tiene exigencia para Cristo. Ahora lo que usted tiene es una actitud de agradecimiento y adoración en espíritu y en verdad, porque ha entendido que Él lo ha dado todo por usted
y que su justicia es mi justicia, es tu justicia. Por eso dice el texto que para los justos les será dado lo que desean. ¿Cuáles son los justos? Los que han aceptado la salvación en Cristo, los que le han creído a Cristo y los que caminan en la justicia de Cristo. Y eso me hace entender que yo debo depender cada instante de Cristo, porque en mí no hay justicia, no hay justo ni aún uno, pero Cristo sí es justo y su justicia está dispuesta para todo aquel que le acepta. Ezequiel, vamos a ver, Ezequiel 11:8. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 11:8. Dice por acá: espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Si usted temió, si usted le teme a un Dios severo, pues usted verá a un Dios severo moverse alrededor suyo, porque ese es el concepto que usted tiene de Dios. Pero ya nos dijo en Proverbios que a los justos le irá bien. La bendición está garantizada para aquellos que han sido justificados en la persona de Cristo. Es importante, mis hermanos, tomar en cuenta cómo nosotros vemos a Dios y cómo hemos creído. En la Biblia vamos a ver brevemente algunos casos de la historia de Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra en su ministerio. Lo importante de creer. Como creíste, será hecho. Vámonos al libro de Mateo y allí brevemente veremos algunos. Vamos a recordar algunos episodios que ya ustedes todos conocen y vamos a ver la importancia de cómo nosotros creemos en la ejecución del poder de Dios en favor nuestro. Mateo 8, en el verso 13, vamos a encontrar aquí la historia del centurión romano. Esta historia ustedes lo conocen. Este hombre tenía un siervo que estaba enfermo y él le pidió a Jesús a través de sus discípulos que sanara a su siervo. Cuando Jesús recibe la noticia, le dice, mira, no hay problema, yo voy a ir a tu casa y sanaré a tu siervo. Pero siendo que este hombre era romano y no judío, entendía que él no era digno de que Cristo llegase a su casa, por lo que la cultura establecía en ese tiempo. Y él le dice, mira, Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tremendo, tremendo. Él pudo llenarse de ansiedad y decir, sí, corre, corre, llega rápido. Pero él tenía una convicción tal de que Cristo era el Dios del poder que le dijo, está de más, no vaya, di la palabra y esto basta para que mi siervo sane. Y Jesús le correspondió a lo que él creía, como creíste, te sea hecho. Tenemos otro caso en Mateo 9, ahí cerquita, el de la mujer del flujo de sangre. 9, a partir del verso 22, vemos que esta mujer dice la historia que había sufrido durante 12 años de una enfermedad que no se sanaba a pesar de que había gastado muchos recursos, había buscado mucho médico, había recibido muchas terapias invasivas, dice que había sufrido mucho de la mano de los médicos, pero nada sucedía. Hasta que un día esta mujer escuchó hablar de Jesús y se dispuso a llegar hasta él, que no era tarea fácil, porque piensen que donde Jesús estaba, todas las personas le seguían y no era un asunto de protocolo donde usted tiene una silla y usted va a pasar. No. Esto era sálvese quien pueda. Y esta mujer, como ustedes entenderán, estaba debilitada, estaba decaída. Y para ella exponerse a esta multitud no era tarea fácil. Sin embargo, ella tuvo la convicción, tuvo la firmeza de que con Cristo ella iba a encontrar solución a su problema. En el verso 22 dice que ella decía, si tan solo tocare su manto, yo sanaré. Y dice el verso 22, pero Jesús volviéndose y mirándose le dijo,
ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cabe destacar que cuando ella le tocó el manto, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se mofaron y dijeron, oye, Señor, todos te están tocando aquí porque todo el mundo quiere llegar hasta donde ti. Pero Jesús dijo, no, es cierto que aquí todos están tocándome, todos están cerca, pero solo hay un solo toque que es diferente, un toque de fe, el de esta mujer, y este marca la diferencia. De modo que lo que esta mujer había creído, el concepto que ella tenía de ese Cristo, la llevó con ese poder hacia él, y efectivamente dice que de Jesús salió poder y la mujer fue sanada. Tenemos más en el mismo libro en el capítulo 9, por el verso 28, allí tenemos la historia de dos ciegos que reciben vista. En el verso 28 dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Cómo fue hecho? Conforme a su fe. Ellos sabían que ese era el Cristo, ellos sabían que era el Dios del cielo y que el poder le pertenece a él. Por eso ellos no vacilaron. Fíjense que lo primero que Jesús hace es preguntarle si ellos creen que él puede hacer esto. ¿Ustedes lo creen? Esto es importante, ¿eh? Porque a veces vamos vacilando, ay, que yo no sé, yo le pedí a Dios, pero yo no sé. Y si Dios querrá, si me lo dará, la duda. Pero aquí le dijo, ¿ustedes creen esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, nosotros lo creemos. Entonces Jesús dijo, bueno, pues aquí no hay más nada que hablar. Hágase según su fe. Hágase según usted crea. De modo que hoy Cristo te dice a ti, como creíste será hecho. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu pesar? ¿Cuál es tu dilema? ¿Cuál es tu cuita? Cristo te dice, como creíste será hecho. ¿Tú crees que el Dios Todopoderoso, tú crees que el Dios de amor, que dio todo por ti, que dio su vida por ti, está presto a hacerlo? ¿Que Él quiere, que Él puede hacerlo? Pues entonces Él te dice, como creíste será hecho. Dice más, tenemos aquí en el libro de Marcos, vamos a ver brevemente en Marcos, una historia de otro ciego. En el capítulo 10, ahí tenemos la historia de Bartimeo. En el verso 52 dice que allí venía este hombre mientras Jesús caminaba con los discípulos y él se enteró que Jesús estaba allí, le seguía, estoy resumiendo, le seguía dando voces porque él quería que Jesús le ayudase. Y en el verso 52 dice, y Jesús le dijo, vamos a leer del verso 49, dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Ya el hombre hacía rato que estaba dando voces, pero Jesús se detiene en un momento y le presta atención. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta parece como absurda. Oye, este hombre está ciego. ¿Y tú qué quieres que te haga? Parece absurda, pero no es absurda. Porque es importante, mis hermanos, cuando yo creo, lo que confieso va a venir determinado por lo que yo creo. O esto no es lo que nos dice Romanos 10:9. El que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Él vino, que murió y que el Padre lo resucitó, ¿qué cosa será? Será salvo. De modo que cuando Jesús le estaba preguntando, haciendo esta pregunta, no eran preguntas absurdas, porque su creer era menester que se manifestara, que se confesara con sus labios. Y en el verso 52 seguimos diciendo, dice, y Jesús le dijo, obviamente él le dijo, maestro, que recobran la vista. Y Jesús le dijo, vete. ¿Qué cosa te ha salvado?
tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como creíste, será hecho. Antes de Jesús hacer cada milagro, tenía que estar convencido, y no él, porque él como Dios lo sabía, aunque él era hombre también, pero que el entorno se enterara de que era una persona que había creído que él era el Cristo, que él tenía el poder y que por tanto podía hacerlo. Volvemos a Mateo, ahora en el capítulo 15, vamos a ver una historia que me encanta. El capítulo 15, a partir del verso 21, allí encontramos la historia de la mujer cananea. La mujer cananea. Esta historia es tremenda, porque esta mujer, como ya ustedes saben, no pertenecía al pueblo judío. Y dice que en un momento Jesús caminando por allí, esta mujer le sigue y empieza a clamar porque su hija estaba enferma, estaba siendo oprimida por un demonio. Y cuando esta mujer pide ayuda, aparece como que Jesús se muestra tosco y duro con esta mujer, pero nada de eso. Él lo que estaba era dándole lecciones a los que estaban al lado suyo. Y en el verso 22 encontramos cuando esta mujer le dice que Jesús le dice, mira, yo no te puedo sanar porque no está permitido darle la comida de los hijos a los perrillos. Y esta declaración dura no detuvo la fe de esta mujer. Le dijo, oye, Señor, yo estoy clarísima de eso. Y de paso, debo decirte que yo no vengo por la comida de los hijos. Yo vengo por esas migajas que caen cuando esos niños comen. Es por esa, que esa me tocan. Los perrillos están ahí y le corresponden. Esa migaja es por ella que yo vengo. Y me gusta la respuesta de Jesús. Me gusta cuando le dice, grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. Tremendo. Y dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Como tú quieras. Tú tienes el control, tu fe te autoriza para que se haga como tú quieras. Porque lo que ella creyó movía al cielo, movía a ese Cristo que había venido a darle vida y vida en abundancia a todos, a toda la humanidad. Vamos a ver una más en Mateo 8. En Mateo 8, cuando leemos en el verso 2, encontramos la del leproso. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, pues mira qué, yo quiero. Sé limpio. Y dice que al instante la lepra desapareció. O sea, una declaración de fe. Tú puedes hacerlo. Esto no es que mira, que la lepra es incurable, que nadie puede humanamente hablando con la lepra en este momento, pero tú sí puedes. Si tú quieres, basta que tú quieras porque yo sé que tú puedes. Pues mira que yo quiero. De modo que cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nosotros venimos a Él con ese concepto claro de quién es Él, las puertas están abiertas para nosotros. El cielo se abre en favor nuestro. Toda esta persona que hemos señalado acá, tenían un denominador común y es que conocían a Jesús. Porque esa firmeza con la que ellos se mostraban ante Dios, que le movía a llegar hasta donde Jesús, no era porque ellos tenían un conocimiento vago de Jesús, era porque ellos tenían una convicción clara de que Él era el Hijo de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de esta gente, si no todo, no eran del pueblo judío. Eran las personas extrañas de afuera, eran las cananeas, era el que estaba por allá afuera, eran los que no tenían derecho. El leproso no podía venir al templo, no se le permitía al leproso venir al templo. Jesús le permitió llegar hasta él. La mujer del flujo de sangre no se le permitía llegar al templo. Y fíjate que ella misma dijo, si tan solo toco su manto, porque ella sabía que no debía tocarlo a él.
Pero Jesús le dijo, no hay problema. Por eso él mismo dijo, ¿quién tocó mi manto? Para salvar a la mujer allí en medio de los fariseos. Y así ustedes se van a dar cuenta que todas estas personas estaban destituidas de lo que era el círculo de personas que se debían seguir o servir a Dios en el templo. Y a todos y cada uno Jesús le dijo, ven, acércate, si tu fe es suficiente para creer que yo soy el Cristo, ya todas tus limitaciones, todos tus problemas están resueltos en mí. De modo que, mis hermanos, debemos, partiendo del punto de conocer quién es nuestro Dios, quién es Cristo Jesús, nosotros no detenernos. Porque a veces estamos, no porque yo no, eso porque es porque yo soy joven en la iglesia, eso porque yo no sé hacer esto porque yo no tengo cargo. Olvídese, mi hermano, que Cristo vino y murió por usted cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Cristo no le pidió a usted para darle, Cristo le dio en la condición que usted estaba. De modo que el hecho de usted aceptar a Cristo Jesús es la oportunidad que usted tiene para entender que usted es un hijo legítimo de Dios. Independientemente de los rangos, de las condiciones, de la postura, del nivel académico, de la raza, usted es un hijo de Dios como todos. Y cuando usted entiende esta verdad, ahora usted va a acercarse a Dios como ese padre amoroso, ese padre que le ha dicho, hijo, todo está dispuesto para ti. Usted no se va a acercar a Dios cuestionándole, ni poniéndolo como o confrontándolo. Mira, es que yo he hecho, mira todo este año lo que he trabajado, tengo tanto cargo, mira, he sacrificado la familia y mira cómo me van las cosas y cómo es. No, cuando usted conozca, entienda ese verdadero Cristo, usted va a hacer todo por amor a Él. Por amor y gratitud a lo que Él ya le dio. No es para usted conseguir un rango más. No, mis hermanos, no hay más rango. El único rango que usted y yo podemos tener, Cristo nos lo entregó. Cuando Cristo proclamó en la cruz del Calvario, consumado es, el rango que le corresponde a cada ser humano, se le entregó. Hijo de Dios, hijo legítimo de Dios. De modo que el estar aquí cogiendo lucha y afanándose porque yo quiero que se me vea mejor, porque yo quiero que se me tome en cuenta, olvídese de eso, mis hermanos. Ahorita en la escuela sabática se comentaba el hecho de que puede ser que al final uno vengan reclamando y se le diga, yo no te conozco. Porque probablemente esa gente han estado luchando por conseguir una cosa que hace tiempo estaba dispuesta a ir para ello, que fue lo del hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo. Oye, yo no tengo ni un cabrito, pero hombre, todos los cabritos que están ahí son tuyos y siempre han estado ahí. ¿Cuál es tu problema? Él pensaba que todo el trabajo que él estaba haciendo era para ganarse un cabrito y que aún así el padre no se lo daba. Pero el padre le dijo, oye muchacho, independientemente de que tú trabajes o no, los cabritos son tuyos, porque lo dejó demostrado con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió a él y dijo, baten a quién, al becerro más gordo. ¿Por qué? Porque este muchacho estaba muerto y ha resucitado. Y el lugar en la mesa de este muchacho está dispuesto. Quítenle la ropa sucia y vengan, siéntenle, que este muchacho pertenece a esta casa. Así es que, mis hermanos, no importa que hayamos fallado, no importa que a veces nos confrontamos con nuestras propias debilidades e imperfecciones. Vaya Cristo. Vaya Cristo, no se quede ahí languideciendo, no se lamente, no se quede allí escuchando comentarios acusatorios. No, vaya Cristo, que Cristo le dijo, ¿qué fue, mi hijo, lo que pasó? Te fuiste, te caíste, ¿verdad? Ah, te rompiste, mira, y te ensuciaste la ropa y lo perdiste todo. Tranquilo, ven que yo tengo de todo aquí, tengo para disponer un espacio nueva vez o tu mismo espacio que nunca se ha quitado está aquí en la mesa. Ven ustedes que cuando tenemos un concepto de Dios, de amor, la cosa puede cambiar. El gozo de la salvación puede fluir más en nuestros corazones, la alegría y la felicidad con la que nosotros debemos ir a predicar este evangelio, mis hermanos. Porque la gente no quiere más teoría, porque el mundo está lleno de mucha teoría, filosofía, teología, y nada de eso funciona. Porque lo único que funciona es el poder de la sangre de Cristo Jesús.
Y ese poder yo no lo puedo presentar con una teoría, mis hermanos. Ese poder yo tengo que presentarlo con mi vida. Con mi vida yo tengo que contarle a otros lo que Cristo hizo por mí. Hay gente bueno, dice, no, es que yo no sé predicar, yo no puedo predicar. ¿Y a usted quién le dijo que usted tiene que saber predicar para usted presentar a Cristo? No, nosotros no necesitamos de esto. Nosotros necesitamos tener una historia de vida constante con Cristo Jesús. Y cuéntele cómo usted vive con Cristo, cómo es su andar con Cristo, qué significa Cristo en su vida. Cuéntele eso a esa gente. Y ya no le cuente más nada. Y usted verá que va a funcionar. Pero a veces, mis hermanos, nosotros no tenemos una experiencia en nuestra propia vida y queremos darle sermones, disertaciones a la gente y la gente no entiende nada. Porque cómo es, cómo el asunto, todo eso que tú me dices, pero y entonces, mira que esta crema sirve para brillar la cara, pero tú tienes la cara sucia, pero que mira que esto quita la cana, pero yo te estoy viendo que tú tienes el pelo blanco y cómo es. Y yo juro que voy a convencer a las personas porque tengo una verborrea buena. No, mis hermanos, la gente tiene que ver, la gente tiene que ver. Es mejor cuando la persona hace mucho que no te ve y te dice, oye, pero ¿y qué te hiciste en tu cara? Porque antes yo te veía que tú tenías una mancha por aquí, que tú tenías un acné por allí y te veo tu piel diferente. ¿No creen ustedes que es más efectivo? Ah, mira, esto que yo he hecho esto, he tomado aquello y el otro. ¿Qué usted cree que va a pasar con la persona? Va a hacerlo, va a hacerlo. Y usted no le ha dicho nada. En cambio, hay gente que va con la piel malísima vendiendo una crema que es lo mejor, es la maravilla. Entonces la gente lo que hace es que se te ríe en la cara. Se te ríe en la cara porque tú me estás hablando de una maravilla muy buena, pero ¿y tú qué? Entonces, cuando nosotros presentamos un evangelio solo de palabra, un evangelio teórico, mis hermanos, la gente se nos ríe en la cara y encima se molestan. Mucha gente que se molesta, a veces se va cruzando y ellos cruzan la cara y ya el mismo tema, el mismo tema. No, mis hermanos, tenemos que presentarle, por eso el evangelio tiene que ser un evangelio familiar, cercano. ¿Y dónde debe ser? Donde quiera usted esté. Si ahora usted está aquí en Nueva York, usted está en el Bronx, ahí usted tiene que presentar ese evangelio. Si mañana llega a Australia, vaya y preséntalo a Australia. Porque usted es el evangelio vivo que va caminando, que se va presentando. Entonces, donde quiera usted esté, está llamado a presentar el evangelio de Cristo. Pero ¿cómo? En la propia experiencia. Ese es el más efectivo. Ya voy terminando. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan amoroso es tu Dios? Entonces recuerdes que como creíste, será hecho. Si tú crees que tu Dios es más o menos, pues así será tu vida. Si tú crees que tu Dios a veces es amoroso, pero a veces ándale con cuidado, porque ese Dios a veces es medio peligroso, tiene que manejarte pisando fino, entonces tu vida será así. Tú no vas a poder vivir gozoso, tú no te vas a poder regocijar, porque tú tienes que andar con cuidado, porque ten cuidado. Hay miedo, ve. En cambio, cuando tú sabes que Dios es bueno siempre, tú andas en plena libertad. Vamos a terminar con el libro de Primera de Juan. Vamos allí al final. Primera de Juan, en el capítulo 5, los versos 14 y 15, dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Confianza, mis hermanos, confianza. Si Dios dio a su Hijo por nosotros, dice, ¿cuánto más no nos dará las cositas perecederas de esta vida? Entonces, tenemos que tener esa verdad con nosotros. El Salmo 37:4, ¿qué es lo que dice? Deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero tú no te puedes deleitar en un Dios al que tú le tienes miedo. Tú no te puedes deleitar en un Dios que tú entiendes que es mezquino. Tú no te puedes deleitar en un Dios que siempre está mirando a ver qué es lo que tú haces para acusarte. No, mis hermanos. Para tú deleitarte en Dios, tú tienes que tener un concepto claro de Él, de su carácter. Y el carácter de Dios es el amor.
el amor. Y ese mismo sello de amor debe estar en cada una de las personas que han aceptado esa salvación en Cristo Jesús. Terminamos con Efesios 3:20. Vamos a ver qué nos dice Efesios 3:20. Dice por acá, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Poderoso, mis hermanos, para hacer todas las cosas. Así que Dios nos ayude a que nosotros hagamos una especie de reingeniería. Y si hasta aquí hemos tenido alguna pizca de extrañez en nuestro concepto de Dios, pidámosle a Él que lo saque para que tengamos un concepto claro, un concepto real, un concepto que nos permita vivir el gozo de la salvación todos los días de nuestra vida. Y no solo nosotros, sino que podamos transmitírsela a aquellos que nos rodean. Que Dios le bendiga. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios nos ayude a vivir con ese espíritu. Y si ese temor tóxico asoma a nuestra vida, vayamos a Cristo y digámosle, Cristo, quita este espíritu de nosotros porque no es tuyo, porque el que tú nos has dado es el de amor. Y ese amor que nos da el poder y nos da el autocontrol. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por la vida abundante que nos ha dado en Cristo Jesús. Te imploramos, Dios, una vez más, que nos dé tu santa sabiduría, de modo que nosotros podamos entenderte, que podamos conocerte, tener un concepto real de ti, oh Dios. Que tu carácter, Señor, nosotros podamos verlo siempre y no solo verlo en ti, sino que pueda ser reflejado en nuestras vidas. Y que de esta forma, con ese sello del amor, nosotros nos manejemos en este mundo de maldad. Que todos los que nos rodean, Señor, puedan verte a ti a través de nuestra vida. Que tu Santo Espíritu nos guíe por donde tú has dispuesto que debemos ir. Y que tú nos conduzcas a hacer la parte que nos corresponde siempre, para que así tu propósito se cumpla cabalmente en cada una de nuestras vidas. Ruego una bendición especial por esta iglesia, por sus pastores, por sus dirigentes, por cada miembro, por cada amigo que nos visita. Que tu Santo Espíritu, Señor, le llene con poder y que cada uno de forma individual tome la firme decisión de conocerte y entenderte. Y que de esta manera, Señor, con nuestra cabeza en alto, nosotros podamos ir a decirle al mundo que la salvación está dispuesto para ello, que hay un lugar en la mesa del Padre para ellos y que todos los andrajos y toda la miseria del mundo, Cristo está dispuesto a quitarlo y a cubrirlo de su manto de justicia y de amor. Gracias, oh Eterno, porque nos ha escuchado. Gracias porque nos ha hablado. Ayúdanos a caminar según tú nos indicas en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.